Bien, students. Good morning, everybody. Good morning, class. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Welcome to the first class. Welcome to the English first class. Bienvenidos a cada uno de ustedes a su primera sesión de clases de inglés. Mi nombre es Jessica. Good morning. El día de hoy, good morning, class. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Los felicito a todos ustedes, pues ya ingresaron a su último bimestre, próximos a pasar al siguiente, ¿no? Recomendarles que siempre perduren y no abandonen, ¿no?, sus estudios. Ya están muy cerca para terminar, pues, sus estudios. Bien, antes de dar inicio con la clase, les voy a dar algunas indicaciones antes de iniciar, ¿sí? Lo primero, hay que tener bastante cuidado con su audio. Hay que recordar que esta clase está 100% grabada, entonces, mucho cuidado con lo que emitimos en nuestros audios, ¿sí? Entonces, hay que recordar que los audios se encienden solo cuando se les pide que puedan participar, ¿sí? Bien, ahora con respecto a sus compañeros que tal vez están llegando un poco tarde, ¿no? Hay que recordarles que solo ingresen, no es necesario que me mencionen por qué su tardanza, porque si no van a interrumpir la clase. Solo se conectan y van escuchando y ya se van poniendo a la hilación de la clase, ¿sí? Y para los que se van a retirar antes de clases por diferentes motivos, no se preocupen, no hay ningún problema, pueden hacerlo, simplemente salen de clase, ¿sí? No hay necesidad de explicarme la razón, simplemente se retiran. Recuerden que tengo que yo avanzar, ustedes a veces me cortan la clase por darme estas indicaciones, ¿sí? Nada más eso. Bien, entonces, dando estas indicaciones, iniciamos con la clase del día de hoy. Bien. Para ello, les voy a pedir a todos ustedes, ¿sí?, que presten bastante atención. Les voy a mostrar un video. Así que apaguen sus audios, por favor, no los tengan prendidos, ¿sí? Please, turn off the microphone, please. Tengan sus audios apagados. Voy a presentarles un video y voy a hacerles preguntas acerca de ello, ¿sí? Entonces, pay attention in this video, students, please. Why, everyone! Hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a trabajar en las WH Questions, que son un grupo de preguntas muy comunes y de mucha utilidad. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! Las WH Questions son un tipo de preguntas que tienen la peculiaridad de iniciar la pregunta con una palabra que comienza por WH, menos how. En general, la estructura de este tipo de preguntas es la siguiente. Cuando el verbo principal de la pregunta es el verbo to be, la estructura de la pregunta será WH question, seguido del verbo to be, seguido del sujeto y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, Where was Sarah yesterday? ¿Dónde estaba Sara ayer? Cuando el verbo principal de la pregunta no es el verbo to be, será necesario utilizar el verbo auxiliar do. La estructura de la pregunta será la siguiente. WH question, seguido del verbo auxiliar do, seguido del sujeto, seguido del verbo principal y seguido del resto de la oración. Por ejemplo, What do you want to eat? ¿Qué quieres para comer? Las WH questions son las siguientes. What, que significa qué o cuál. Por ejemplo, para preguntar, ¿qué estás haciendo? Diremos, what are you doing? When, significa cuándo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuándo llegó tu madre? Diremos, when did your mother arrive? Where, significa dónde. Por ejemplo, para preguntar, ¿dónde está mi chaqueta? Diremos, where is my jacket? Which, significa cuál. Como ya vimos en otro vídeo, which se puede confundir con what, ya que los dos pueden ser traducidos como cuál. Pero la diferencia es que usaremos which cuando exista un número muy limitado de respuestas posibles. Por ejemplo, para preguntar, ¿cuál es el tuyo, el rosa o el negro? Diremos, which one is yours, the pink one or the black one? Si quieres saber más sobre la diferencia entre which y what, te recomiendo que veas este vídeo donde profundizo sobre el tema. Dejaré el link en la descripción.
Who significa quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿quién es tu hermana? Diremos, who is your sister? Whose significa de quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿de quién es esta pelota? Diremos, whose ball is this? Como habrás observado, aquí la estructura de cambiado, ya que colocaremos el objeto de quien queremos encontrar el dueño entre la WH question y el verbo to be. Whom significa a quién. Por ejemplo, para preguntar, ¿a quién viste cuando estuviste en Mallorca? Diremos, whom did you see when you were in Mallorca? Habrá veces que dudarás si usar who o usar whom. Un truco que te puede ayudar es que si la pregunta la puedes responder con him o her, entonces usarás whom. Y si la puedes contestar con he o she, entonces usarás who. Why significa por qué. Por ejemplo, para preguntar, ¿por qué no me ayudas? Diremos, why don't you help me? How es la única que no empieza por WH y significa cómo. Por ejemplo, para preguntar, ¿cómo me encontraste? Diremos, how did you find me? Recuerda, what significa qué o cuál. When significa cuándo. Where significa dónde. Which significa cuál. Who significa quién. Whose significa de quién. Whom significa a quién. Why significa por qué. How significa cómo. Vamos a repasar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? ¿Quién pintó ese cuadro? A. Who painted that picture? B. Who painted that picture? O C. Who's painted that picture? Y la respuesta correcta es la B. Who painted that picture? ¿Cómo dirías? ¿Cuándo llegaron? A. When did they arrive? B. Where did they arrive? O C. What did they arrive? Y la respuesta correcta es la A. When did they arrive? ¿Cómo dirías? ¿De quién es este coche? A. Who is that car? B. Whose car is this? O C. Whose is that car? Y la respuesta correcta es la B. Whose car is this? Y por último, ¿cómo dirías? ¿Cómo lo hiciste? A. What did you do it? B. How did you do it? O C. Which did you do it? Y la respuesta correcta es la B. How did you do it? Y esto ha sido todo. ¿Tienes ahora más claro cómo formular las WH questions? Seguro que sí. Espero que me enviéis todas las preguntas que se os ocurran a nuestro mail o a través de nuestras redes sociales. Antes de irme, quiero mandar un saludo a Gerardo Sánchez. Bien, students. Les pregunto, ¿qué han podido entender acerca de este video? ¿De qué creen que ha tratado? ¿De qué creen que va a tratar el tema de hoy? Porque el video es relacionado al tema del que vamos a hablar el día de hoy. Me dice cómo preguntar en inglés. Ya, ¿cómo preguntan en inglés? Gracias, Dani. ¿Alguien más que desee participar? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Bien.
Vamos a partir de la idea que dijo Dani, hacer preguntas. Exacto. El día de hoy vamos a aprender a hacer preguntas, los questions works, ¿sí? Los question works son preguntas que nosotros hacemos a menudo, ¿no? Preguntas muy frecuentes, se podría decir así. Y en el inglés, estas preguntas frecuentes son utilizadas con W y H. Por eso dicen question works, WH, ¿no? W y H. Por ejemplo, así solito también se puede preguntar, ¿no? Por ejemplo, who, que significa quién, ¿no? Who, quién. What, que significa qué. What. Where, que significa dónde, ¿no? Y when, cuándo. Entonces, estas preguntas se pueden alargar y algunas tienen dos significados. Por ejemplo, what, así solito tú lo conoces como qué. Pero cuando preguntas, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Que es what is your name? Si te das cuenta, este what fue cambiado por cuál, no por qué. Entonces, vamos a tener algunas excepciones de algunos question works, ¿no? Con dos significados, de acuerdo a lo que tú desees preguntar. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver algunos question works más. Aquí tenemos más question works, como who, ya les he indicado, que es quién, what, qué, where, dónde, when, cuándo, why, por qué, which, cuál, ¿no? Entonces, el which ones te ayuda a preguntar, para que puedas escoger dos cosas, pues, ¿no? ¿Cuál escoges? ¿El primero o el segundo? Which ones, por eso te dicen, ¿no? Which. El why es para cuestionarse el por qué de algo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no fuiste a clases? ¿Por qué no hiciste la tarea, ¿no? Why do you don't work? Entonces, why. El when es para preguntar cuándo es que tú puedes venir, ¿no? Para lo que puedas preguntar, ¿no? ¿Cuándo vienes de visita? Por ejemplo, when do you visit with me, ¿no? ¿Cuándo me visitas? Where. Where es para preguntar dónde estás, ¿no? Por ejemplo, where are you from? ¿De dónde son ustedes? Where do you live? ¿Dónde vives? What do you do? ¿No? Entonces, para eso significa el where. El what, como les indicaba, puede ser para preguntar cosas de qué estás haciendo o cuál es tu nombre, ¿no? Esa es una de las excepciones. Por ejemplo, what is your name? ¿Cuál es tu nombre? El otro sería what the color is, ¿qué color es este, no? O what is your favorite music, ¿cuál es tu música favorita? Entonces tiene dos significados, como cuál y como qué. Y who es para preguntar sobre cosas, ¿no? Como qué es, ¿no? ¿Quién es él? Por ejemplo, who is this? ¿Quién es eso? ¿Qué es eso, no? Por ejemplo, ves algo extraño y dices, who is this? ¿Qué es? O quién es, ¿no? Who is he? ¿Quién es él, no? Para preguntar por personas, objetos o cosas que no sabes qué es. Entonces, la pregunta adecuada sería whose. Ahora, tienes la pregunta how many, how much, ¿no? Preguntas con H, que no, adelante no tienen lo que es el W, pero también son preguntas frecuentes como how many, ¿cuánto hay, no? How much, ¿cuánto es? How, ¿no? ¿Cómo? How old, ¿cuántos años tienes, no? Son questions and question raise your hands, ¿no? Preguntas que tú puedes para poder alzar la mano. Entonces, puedes hacer el uso de cada uno de ellos, el uso adecuado para cada uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 6 gatitos, ¿no? Tu pregunta sería, how many cats in this, ¿no? ¿Cuántos gatitos hay aquí? Tú dices, six cats, ¿no? 6 gatos. O how much this shirt, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto cuesta este polo? ¿No? $1, $2, ¿no? Para preguntar cuántos años tienes. How old are you? ¿Cuántos años tienes? I'm 20 years old, ¿no? Yo tengo 20 años. El how long, ¿cuánto tiempo, no? Entonces, estas son algunas preguntas que puedes hacer con how, con H-O, no H-O-W. Bien, como les decía, estas preguntas de los question works nos van a ayudar bastante, ¿no? Para ello, vamos a jugar un match o un quiz, ¿no? Como se dice, para
identificar más o menos qué significa cada uno de ellos. Aquí te voy a pedir que prestes bastante atención. Tienes los questions al costado. Lo que quiero es que unas con la imagen que tienes al frente, ¿no? El significado que tú creas que va a preguntar. Tienes a where, when, how old, what y who. Analiza las imágenes y de aquí a 2 minutos voy a preguntarte con quién voy a unir con quién. Entonces, quiero que prestes bastante atención y me des tus indicaciones, ¿sí? Tienes 2 minutos para analizar la pregunta y con qué imagen va esa pregunta, adecuada, relacionada, ¿sí? Tienes que relacionar la pregunta con la imagen que tienes ahí al costado. 2 minutes, 2 minutos, students. Bien, entonces, ¿ya tienen sus alternativas? ¿Con qué imagen debería unir where? ¿Con qué imagen lo relacionarían la pregunta where? ¿Qué dicen? Yomeli, ¿vas a participar? Con la isla. Con la isla, ok. Vamos a unirlo, a ver. Bien. When, la pregunta when, ¿con qué imagen lo relacionan? Bien, por chat, Rachel nos dice con calendario. Ya, ok, vamos a unirlo con el calendar.
La pregunta how old, ¿con qué imagen lo relacionan? Con el cupcake, Miss. O con la Por ahí torta. me dicen con el polo, otros me dicen con el cupcake. A ver, el how old, ya, con el cupcake, unámoslo con el cupcake, ¿sí? Ya. What, ¿con qué lo unirían? Con los niños. Con los niños. Ya. Y who, por ende, nos queda el polo. ¿Sí? Ahí. A ver, vamos a ver si están en lo correcto. Bien. Tenemos la pregunta where, que significa dónde, ¿no? La pregunta sería where do you live o where do you from o dónde estás, ¿no? En este caso, pues en la isla. Entonces ahí sí vamos bien, ¿no? La segunda es when, ¿cuándo? ¿Cuándo es que tú vienes, no? Entonces aquí te habla sobre fechas, entonces lo relacionas con el calendario. Ahí también vamos muy bien. El how old es cuántos años tienes, ¿no? Entonces el cupcake representa la edad, pues no hay una velita de 10 años. Entonces ahí también está muy bien. Luego tienes la pregunta what. Como les dije, what tiene dos significados. Bien puede ser what is your name, cuál es tu nombre, o what the color is, o what is this, ¿no? ¿Qué es esto? ¿De qué color es? ¿Qué es? Entonces, los niños no tienen ninguna relación con qué, porque ¿qué preguntaríamos con los niños? A ver, ¿qué relación le das what con los niños? Los niños sería con who, ¿no? ¿Quiénes son ellos, no? Who is this? This is the children, ¿no? Ellos son los niños. What sería con el polo, ya que con what podrías preguntar what the color is t-shirt, ¿no? ¿De qué color es este polo, por ejemplo? Entonces aquí es al revés, ¿sí? Ya estará con los niños, ¿sí? Esa era la relación correcta con el uso de este match acerca de los questions words, ¿sí? Question words. Bien, pasemos a la siguiente actividad. La siguiente actividad no te pido que hagas también el match the questions to the answer. Ahora ya no es con imágenes, sino con respuestas, ¿no? Entonces dice, match the questions to the answer, ¿no? Une la pregunta con su respuesta. Entonces tienes la pregunta en un costado y la respuesta en el otro costado. Entonces tienes que relacionar cuál sería la respuesta adecuada de cada pregunta. De igual manera, tienes 2 minutos para analizar estas preguntas con sus respuestas y poderme dar tus alternativas, ¿sí? 2 minutes for this exercise. 2 minutos para este ejercicio.
Bien, students, ahora sí, sus alternativas. ¿Sí? Tenemos a la pregunta, why are you late? ¿Con qué answer lo unirían? ¿Con qué respuesta? Rachel nos dice con I'm missing my train. Ya, vamos a unirlo. I'm missing my train. La pregunta, what this? What this? ¿Con qué unen what this? A ver, students, ¿con qué respuesta unirían what this? Vamos, students, únanlo con el que crean que es correcto, luego lo corregimos, no se preocupen. Bueno, Jameli nos dice la 2 con it's a girl. Ya. It's a gift, será, ¿no? It's a gift for mom. Ok. It's a gift for mom. Ya, the next. Where are you from? ¿Con qué unirían where are you from? Ya, John Mary nos dice con England. Ok. The next, when is your birthday? When is your birthday? ¿Con qué lo unen? Con la última, Miss. Con 1 the 50 June, ok. La última me dicen ahí. Ok. 1 the 50 on June. Sigamos. La otra pregunta es, how old is Fi? How old is Fi? ¿Con qué lo unen? Tenemos dos alternativas que nos quedan. She's 11 y el otro es he's my brother, ¿no? Tenemos dos respuestas, ¿no? Una de ellas debe ser para uno y el otro para el otro. ¿Cuál escogen? Ya Dani nos dice el primero, she. How old is Fi? She's 11, dicen, ¿no? Ok. She's 11. Ya, por ende, si nos queda, por ende, la otra respuesta sería el que nos queda, pues, ¿no? He's my brother. Para la pregunta, who is he? A ver, vamos a ver si aquí las respuestas están correctas. Bien, la primera pregunta dice, why are you late? ¿Por qué llegaste tarde? ¿No? ¿Por qué llegaste tarde? Ustedes lo unieron con I missed my train. Yo perdí el tren, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual llegó tarde.
La otra pregunta es, ahí está muy bien. La otra pregunta es, what this? ¿Qué es esto? ¿No? It is a gift for mom. Esto es un regalo para mamá, ¿no? Entonces ahí también está perfecto la respuesta. La tercera pregunta dice, ¿no? Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿No? Te dice England, Inglaterra, ¿no? Where are you from? Entonces ahí también está bien, perfecto. La cuarta pregunta es, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños, no? Y tú le respondes, on the 15th of June, ¿no? El 15 de junio, ¿no? Perfecto. Ahí también vamos muy bien. La otra pregunta es, how old is Faye, ¿no? ¿Cuántos años tiene Faye? Entonces, tú le respondes, she is 11. Ella tiene 11 años, ¿no? Y por último, who is he? ¿Quién es él? He is my brother. Él es mi hermano, ¿no? Entonces, aquí acertaron muy bien. No hubo muchos errores. No hubo, bueno, ningún error. Acertaron por los pocos que están participando como Rachel, Jonel, y entonces a los demás también les invito a participar. Recuerden que su participación es muy importante si tú quieres ganarte estos puntos extras en el área de inglés. Entonces, es muy importante tu participación en el área, ¿sí? Es muy importante. Bien, voy a pedir que activen sus audios. Vamos a aprender a pronunciar estas preguntas y respuestas, ¿sí? Please turn off the microphone and repeat after me. Why are you late? Why? Are you late? Are you late? I missed I miss my train. my What what is is it's it's a gift for mom? Where where are are you you from? England. Yes. England. Sigue la Nicole. When When is is your your birthday? On Sí, oye. the 15th of June. How old is Faye? Spain. She's 11. She's He's my brother. she's my brother. My brother. Bien, turn off the microphone, please. Turn on. Bien, turn off, please, turn off. Apaguen sus micrófonos, por favor. Todos. Recuerden que cuando tenemos interferencia de sonido, para aquellos que están, ¿no?, en otros lugares, lo recomendable es que no actives tu audio porque ese sonido se emite en la grabación de clases, ¿sí? Entonces, se van a dar cuenta cuando se les comparte la clase, ¿no? Los sonidos que se emite cuando uno activa el audio y está en otros lugares, con otras personas, sale el audio, ¿sí? Entonces, mucho cuidado. Para aquellos que, ¿no?, deseen participar, lo puedes hacer sin activar tu audio, puedes pronunciar sin la necesidad de activar tu audio y puedes participar por el chat de la plataforma, ¿sí? Para el resto que sí, está al 100% conmigo, sí puede activar su audio, ¿sí? Bien, ahora pasamos a la última actividad.
¿sí? Para cerrar, ¿no? Para culminar con este tema de los questions works, ¿no? Así se llaman. Question works with WH, ¿sí? Las preguntas con W y H. Aquí te traigo una serie de relaciones de preguntas. Lo que tú tienes que hacer es poner la pregunta, la W y H. ¿Qué pregunta es la adecuada para que tenga sentido? Puede ser whose, where, who, how, when, why o what. Escoge una de ellas y relaciónalas con estas preguntas. Tienes 2 minutos para analizar tu respuesta y darme tus alternativas, ¿sí? 2 minutes, students. Ahora sí. Sus respuestas acerca de estos questions works, ¿sí? WH. Entonces, la primera pregunta dice, ¿no? Choose the correct answer. ¿No? Bien, Dani ya nos dio la primera respuesta, nos dice what. Entonces, para el número 1 vamos a poner what. What is the day today?
Ya, la primera pregunta, what? The second, por chat, a ver, por chat me dijeron who, how, how, segunda how, ok, Cassandra, vamos a poner how. Number 3, ¿qué pregunta utilizarían para el número 3? What, Cassandra dice what, ok. Bien, para el número 4, number 4. Ya, Cassandra nos dice where. El resto también puede opinar. Recuerden, si no pueden activar su audio, lo pueden hacer como Cassandra por chat. Que estoy sacando las respuestas de chat también. En este caso, no, where. ¿Está bien? Pondremos where. Ya, tenemos where. Number 5. How old, ok, how. Bien, number 6. Number 6. ¿Qué pondrán en el número 6? Number 6. When, ok, Rachel, when. The next, is she. ¿Qué preguntarían con esto? Is she, number 7. Por ahí me dicen que use what, pero vean bien, vean bien, vean bien. What?
Ya, what. Ustedes dicen what, pero recuerden que dice is she, ¿no? ¿Qué es ella? No tiene mucho sentido. Recuerden que la pregunta para designar o decir, ¿no? ¿Quién es ella? Por aquí ya algunos iban acertando, ¿no? Who, como Karina, Cassandra, ¿no? Que ahí me dieron la alternativa. Who is she, ¿no? Sigamos. Are you birthday? No, are you happy? ¿Qué le pondrían para are you happy? A ver, number 8, me dicen when, ¿cuándo? Ya, a ver, yo lo pongo nomás. Pero when, ¿cuándo eres tú feliz? Tendrá sentido. Recuerden que when significa cuándo. ¿Cuándo es para dar sobre dónde estás, ¿no? En este caso, aquí te dice no, feliz. La pregunta sería ¿por qué? Muy bien, Rachel. ¿Por qué eres feliz, no? Why are you happy? Bien. Number 9. ¿Qué pondrían en number 9? Pencil is this. A ver, cuando alguien te pregunta de quién es, ¿no? Porque dice pencil, este lápiz, ¿de quién es? ¿No? Entonces, ¿cómo preguntas de quién es esto? ¿Quién? Pencil is this. Whose, ¿no? Whose pencil is this? Whose pencil is this? Y por último tenemos is your song for? ¿No? ¿Es tu canción? ¿No? ¿Cómo pregunto? ¿Es tu canción? ¿Cuál es tu canción? ¿No? It's your song for? Aquí sí va la pregunta que les dije que tiene dos significados, ¿no? Tanto qué como cuál. ¿Cuál es tu canción? En este caso es what, pues, ¿no? What is your song from? ¿No? Que tiene dos significados.
Bien, students, entonces hemos visto un poco relacionado sobre el uso de los question works, ¿no? Un poco sobre ellos. La siguiente semana vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Vamos a hablar sobre la teoría que tienes en tu módulo digital y también vamos a resolver ejercicios que tienes ahí, ¿sí? Entonces ya nos estaremos viendo en la siguiente sesión de clases de inglés. Por ahora ha sido todo. Que tengan un buen fin de semana y también un buen inicio de semana, ¿sí? Bye, bye. See you the next weekend, students. Bye.